Durante 2019 empecé a colaborar con la plataforma Elecciones Transparentes, que es una plataforma ciudadana brotada de manera espontánea del pueblo español en la impugnación de los procesos electorales por posible fraude electoral. En primer lugar, ellos tenían un modelo de denuncia que lo habían diseminado, presentado por los juzgados de instrucción de toda nuestra amada patria, y se admitió a trámite una denuncia contra las elecciones, el resultado de las elecciones del 28 de abril de 2019 en Tarragona. Me pidieron que me personara como acusación particular y me personé, y podría explicar la deriva que ha seguido el procedimiento, pero en resumidas cuentas acabo antes se digo que se lo llevó el diablo. Después de esto se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, o alguien se dio cuenta, de que, sobre todo una persona que conozco que me alertó de la cuestión, de que aquí en España estaba pasando algo muy singular, y es que el recuento electoral no se hace. Y con arreglo a la ley electoral, el recuento electoral se debe hacer 3 días más tarde de las votaciones por las juntas electorales provinciales. Y la mecánica es la siguiente. Todo el mundo va allí, deja el voto, el que quiera, y cuando termina la jornada, pues se recuentan los votos. Con ese recuento se hace un acta, el acta de la mesa electoral, que se pincha afuera para que todo el mundo pueda saber cómo ha ido la votación. Y la clave del tema es que hay una asistencia técnica, que es la encargada de informar al gobierno, al ministro del Interior, de los resultados, para que esa noche, a partir de las 10, ya se puedan ir diciendo que si hay una horquilla entre 23 y 24 diputados, y que si están a punto de conseguir la mayoría absoluta o no, y que si los unos están en 11 escaños, los otros van por no sé qué, todo ese rollo, todo ese cuento. Pero todo eso es información provisional. Entonces, todo eso tiene que ser necesariamente contrastado, porque lo dice la ley, con el escrutinio. El error fomentado del poder, es creer que el escrutinio es eso que dicen por la noche, o el resultado del escrutinio. Pues no, el resultado del escrutinio no es eso, eso es una información provisional que la manda el empleado o la persona encargada de la administración. Esa persona es un empleado de la asistencia técnica, que en los últimos tiempos ha sido Indra. Dicen por ahí, no lo digo yo, que tiene Indra un historial de fraudes electorales y de cosas de estas. Y lo que no dicen por ahí, porque es cierto, porque está en su web, es que hay 2 ilustres socialistas en su consejo de administración. Uno es Javier Sebastián, que ya sabéis que fue ministro de Industria con Zapatero, que una mosca que me está en el ojo, se me metió la mosca en el ojo. Fue ministro de Industria con Zapatero, y el otro es un señor que fue en su día también diputado del Partido Socialista. Y también se sabe que en Indra hizo Jorge Soros una misteriosísima inversión muy corta en cuanto a participación del capital social, y muy breve en el tiempo, porque enseguida de esas acciones que tenía se deshizo. Yo no entiendo a qué venía. Eso fue a final de octubre de 2019, justo, sí, al final de octubre de 2019, y la inversión, y las elecciones fueron el 10 de noviembre, como todo el mundo sabe. Bueno, el caso es que imaginemos, esto es una hipótesis, es pura ficción, imaginemos que el de Indra, que está ahí, ha recibido instrucciones de parte de sus jefes, cuyo consejo de administración, repito que hay 2 socialistas importantes, de que los datos que se transmiten a Madrid, para que los cante después el ministro del Interior y diga que si hay una horquilla o hay un tenedor o hay una cuchara, no son los reales, sino que pasa los datos que le interesan a quien sea, en hipótesis que le puedan interesar precisamente al Partido Socialista.
Esto está perfectamente contenido y digamos que regulado como una situación imposible, porque como la ley electoral dice que 3 días más tarde esas actas tienen que todas ser revisadas y contadas de nuevo en las juntas electorales provinciales, pues aquí no pasa nada, porque no hay ninguna posibilidad de engaño, no hay ninguna posibilidad de fraude y no hay ninguna posibilidad de pucherazo. Y así es como está escrita la ley. Es decir, que por una parte tenemos una transmisión de datos absolutamente teóricos, ficticios y oficiosos, informativos, que no van a ningún sitio, que son los que se cuentan la noche electoral, y por otra parte el escrutinio que se hace 3 días más tarde. Y el problema consiste en que, por surrealista que pueda parecer, pues estamos en un país que es así, y es que el escrutinio pues no se hace. Las juntas electorales provinciales no hacen el escrutinio. ¿Quién la forma? Pues la forma señores magistrados, jueces, catedráticos y profesores de Derecho Administrativo. Quiere decir que la forma la élite jurídica de la sociedad. ¿Y por qué no hacen el recuento? Pues lo que les pasa es que abren a lo mejor unos cuantos sobres, deben de abrir todos los sobres, verificar todas las actas electorales y realizar el escrutinio y hacer, como quien dice, pues el escrutinio otra vez desde cero. Eso es su obligación. Pues lo que hacen es que a lo mejor abren 2 o 3 sobres, o 4 o 5 o 20, yo no lo sé, a efecto de estimación, y hacen una estimación y dicen que les parece todo muy bien y cierran. Y no hacen el escrutinio, es que no lo hacen. ¿Y esto a qué se debe? Pues no lo sé. Yo creo que a lo mejor es que estas personas que son tan importantes, que son personas de tan alto rango, puede ser que no estén cómodas haciendo un trabajo de menor entidad y muy aburrido, como es hacer un escrutinio. A lo mejor lo dejan porque se quieren ir a almorzar, a lo mejor lo dejan porque se tienen que ir a escribir un tratado muy concienzudo sobre la usucapión en el derecho administrativo o sobre el litisconsorcio pasivo necesario, pero el caso es que no lo hacen. Y esto lo que quiere decir es que en esta hipótesis que estamos manejando, que es la hipótesis de la conspiración, de la perversión y del fraude, que la hipótesis de que el empleado de Indra quisiera falsear los datos y quisiera mandar datos que no son, que favorecieran a algún partido, pues no hay control. No hay control. No hay control. Entonces aquí a mí lo que me desconcierta es que Tezanos estaba dando ganador al Partido Socialista el 28 de abril, estaba dando ganador al Partido Socialista el 10 de noviembre y ahora sigue dando ganador al Partido Socialista. Y a mí personalmente me parece, esto me da la sensación de que es como una especie de termómetro que permite adelantar qué es lo que hay en su cabeza o qué es lo que van a hacer. Y a mí me da que a lo mejor quizá nos pudiéramos encontrar con otro fenómeno de este tipo, es decir, con otro posible y teórico y presunto, por supuesto, pucherazo, en el cual este partido consiguiera nuevamente ganar las elecciones sin la voluntad de los votantes. Y por esa razón, pues pensé que esto debía tener algún tipo de tratamiento distinto del que se les había dado, del que le habíamos dado hasta ahora, porque yo lo que había hecho era un modelo de una denuncia contra los miembros de la Junta Electoral Provincial. Es una denuncia que está recogida por un delito que está recogido en la propia ley electoral, que es que las actas no sean fiel reflejo de lo que se ha hecho. Y hice ese modelo, y ese modelo de denuncia se presentó también por toda España, y con resultados nulos, nada, no había nada que hacer. Se admitió en Santander una denuncia y el juez dijo que
que le parecía que eran apreciaciones subjetivas, esto de que no se hacía el recuento. Y después se emitió en Sevilla y en Sevilla directamente dijo que el juez que no, que eso no era delito, a pesar de que está tipificado como delito. El juez dice que no es delito, pues ya claro, no hay más que hablar. El recurso de Sevilla lo presentó un activista, valga la redundancia, muy activo y muy valioso, que se llama Antonio Adalid. Hice un recurso de reforma contra el archivo y eso fue en febrero, ¿eh? Y ahora mismo, en estos días, estamos a... no sé qué es hoy, si será 11 o 12, 11 de julio es hoy. En estos días le han dado traslado a las otras partes, personas, otras partes que no hay partes, será el fiscal, pero el fiscal ya se sabe lo que va a decir, ¿verdad? Para que todo el mundo lo sabe. Y este mismo Antonio Dalí, pues también tuvo la paciencia de presentar una denuncia a la fiscalía en su momento. Y el fiscal hizo un informe que para ponerle un marco, para ponerle un marco. Lo que escribió el fiscal, Dios mío, es que es de pena, ¿eh? El fiscal es una institución que debe garantizar y proteger los intereses generales, lo dice el Estatuto del Ministerio Fiscal. No es un señor que está ahí para defender los intereses de una asociación privada, que al fin y al cabo un partido político es una asociación privada. Pues el informe que hizo es de vergüenza. Y también hubo un partido político que en las elecciones autonómicas andaluzas de 2015 pues vio que la Junta Electoral Provincial de Sevilla no hacía el recuento y se quejó a la Junta Electoral Central. Y la Junta Electoral Central dijo que efectivamente que se tenía que hacer... Bueno, primero hizo un recurso a la propia Junta Electoral Provincial y también la respuesta fue que se fuera a paseo porque las irregularidades que se denunciaban eran de integridad menor o de índole menor o algo así. Y la Junta Electoral Central le dio la razón y le ordenó a la provincial que hiciera el recuento completo. Pero esto es como el que tiene un vecino ruidoso que pone la tele muy alta y tú vas una noche y le pides, oiga señor vecino, por favor, podría bajar la tele y esa noche la baja, pero al día siguiente la tienes igual. La Junta Electoral Provincial de Sevilla hace lo mismo. Es decir, que a continuación siguieron con su práctica de siempre. Entonces, la única... dentro de España es imposible. Ya veis que es que no se puede. Ni en la Fiscalía, ni los juzgados, ni la Junta Electoral Central. Es que no se puede. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque España es un país podrido, con unas instituciones podridas. La gente no. La gente tiene valía, con reserva de lo que he dicho algunas veces sobre nuestros conciudadanos en sentido peyorativo. Pero las personas, no, esto no es contra las personas, es contra las instituciones. Las instituciones de España están podridas, están todas corrompidas por la mafia, los partidos políticos, que son unas asociaciones privadas de enemigos de los ciudadanos, ya lo estáis viendo, porque cada medida que adoptan es para atornillarnos más. No ahora con lo que está pasando, sino de siempre. Y entonces, pues hay que salir de España y yo aquí... Pues cuando hice la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas el 8 de enero de 2008 y decidí que había que hacer una actuación colectiva contra los abusos de la Ley de Costas, pues ahí ya pensé en aquella época, fijaros el tiempo que ha pasado, que dentro de España no había nada que hacer. Claro, entonces estaba Enrique Mújica, el defensor del pueblo, que menudo personaje. Lo siento porque está fallecido, no se puede defender, pero menudo personaje, menudo personaje. Bueno, ahora esto es mucho más gordo. Si entonces las instituciones estaban podridas, ahora están podridas, corrompidas y mucho peor. Y la única solución es ir a plantear esto en el Parlamento Europeo, como he hecho ya tantas veces. Se van a hartar de mí, he ido mucho, tengo bastante experiencia allí.
Y entonces, pues, la fórmula idónea creo que es el ir a pedirle al Parlamento Europeo que pongan observadores internacionales, observadores de la Unión Europea me refiero, para un fin muy específico, que es garantizar que se hace el recuento electoral. Yo no quiero más que eso, que se haga el recuento, que no se hace. Es muy simple. Nadie puede lamentarse y nadie puede ofenderse si lo que se está pidiendo es que se haga el recuento. Esto os podéis imaginar que no va absolutamente contra nadie. Ya sabemos que hay un partido que es el que ha ganado las elecciones últimas y quizá con fraude, no lo sé, pero lo que sí que sabemos es que el recuento no se hace. Y qué cosa más inocente que pedir que se haga ese recuento, ¿no? ¿Os acordáis de un programa que pusieron en Informe Semanal hace un tiempo? Me parece que era previo a las elecciones del 28 de abril de 2019, diciendo que tenían tantísimo miedo de que si los hackers rusos iban a intervenir en el proceso electoral para condicionarlo y para adulterarlo malamente. Yo me acuerdo de ese programa. Había inquietud ante esa posibilidad. Y resulta que en el Ministerio del Interior, el día 12 de abril de 2019, se dictó una orden ministerial creando un subcomité de seguridad informática para impedir que pasara eso. El subcomité de seguridad informática estaba formado por personal todo del Partido Socialista. Y eran los que tenían que filtrar o estudiar o yo no sé qué, los datos del voto electrónico para que los hackers rusos no atacaran. Entonces, vamos a ver si abrimos los ojos. Si el recuento es manual y se hace de forma manual en las juntas electorales provinciales, ¿qué pinta un programa de informe semanal que es el programa más intoxicador de la historia de la televisión mundial? Yo en mi familia cuando estaba casado decía esto es intoxicación semanal, pero es de siempre, no es algo nuevo. ¿Por qué el programa Informe Semanal se pone a decir uy, qué miedo, uy, qué susto, y si vienen los hackers rusos? Fíjate qué terrible que sería esto. Si el recuento es manual, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema te lo has inventado. Y entonces el gobierno, después de inventarse el problema, se inventó la solución para un problema que no existía, que era el subcomité de la seguridad esa informática, que le garantizaba el tener un control absoluto a los políticos en activo del Partido Socialista, un control absoluto del flujo de los datos electrónicos. Yo creo que esto también no entiendo, no entiendo que si el voto es manual, pues que se hagan esas cosas. Solamente se puede entender la moto. Solo se puede entender si convenimos en que todo eso era un intento de desinformación del gobierno. Informe semanal es el gobierno, por supuesto. Un intento intencionado y perverso de desinformación. ¿Para qué? Pues para que creamos que los datos que se transmiten por vía electrónica por el empleado de Indra, donde hay dos consejeros del Partido Socialista, donde ha intervenido Jorge Soros y todo esto, y esa empresa que está acusada de fraude electoral en muchos sitios, creo, son los correctos, son los buenos, son los que valen. Es decir, que se estaba haciendo el vacío sobre lo que dice la ley electoral y sobre el contenido de la ley electoral y sobre cómo es un proceso electoral. Se estaba haciendo el vacío.
Entonces, yo creo que esto que hemos hecho, me ha parecido decente y me ha parecido razonable que sea la plataforma ciudadana Elecciones Transparentes la que oficialmente a través de mí presente la queja esta, porque son personas que han trabajado muchísimo. Yo conozco algunas pero de trabajo, de estudiar, incluso el censo electoral, de descubrir que había no sé cuántos muertos en el censo electoral y cosas de estas. Esto lo han descubierto ellos. Y es un movimiento ciudadano, absolutamente espontáneo, que yo sepa, no es que lo conozca mucho, pero por lo que he visto, pues no tienen ningún sesgo de ninguna clase, ni a favor de nadie ni contra nadie. Y se ha presentado la queja y además, pues también en esa queja, a última hora, ya lo que se dice en los últimos compases, es que se está pensando en echar al rey de España y en convocar un referéndum pronto, referéndum monarquía o república. Entonces, pues lo que he pedido en la queja es que se establezcan las garantías, que se hagan todas las verificaciones posibles para que esa consulta, si se hace, se haga con las debidas garantías democráticas, porque si importante es quién no va a gobernar, pues creo que mucho más importante puede ser que España sea una monarquía o que España sea una república. Y esto es algo que desde mi posición tampoco tiene contenido ni sesgo de ninguna clase. Quiere esto decir que no por haber pedido eso yo voy a ser un defensor de la monarquía. A mí la monarquía no me ha interesado nunca, no me ha dado nunca nada. Yo no soy marqués, ni soy vizconde, ni soy noble, ni voy a navegar en un yate. Y por lo tanto, pues tampoco me caen en gracia las cosas que hacía el rey emérito. Pero la verdad es que si la alternativa va a ser lo que hay, pues a mí los que eventualmente me podían estar empujando a ser algo que no ha sido en la vida, que es monárquico, son estos. Porque es que ¿no? se me ponen los pelos como escarpias de pensar que podamos tener una república controlada por estos, por estos o por lo que sean, porque es que da igual. Estos son un ejército de ocupación, que ya lo he dicho muchas veces, una de ellas la entrevista en la cadena SER, aquella tan famosa 2012, que estos son nuestros enemigos y estos están aquí de guardia jurados del nuevo orden mundial, todos ellos, todos ellos. Pero lo que tenemos ahora, pues francamente yo creo que no anima, porque si yo me imagino que esto pega un vuelco y que tenemos a este señor de presidente de la República y el otro de primer ministro, pues cada uno puede decidir si eso le gusta o no. A mí no. Bueno, entonces en el Parlamento Europeo las cosas van lentas, van muy lentas. Yo la última vez que estuve hablando fue el 2 de diciembre de 2019 por una queja que había, la 915-2015 me parece que la había presentado el 15 de agosto de ese año, de 2015. Y fijaos en qué fecha estamos. Y todavía está en trámite. Pero digamos que aquí el que resiste gana y aquí hay que tener constancia. No solamente hay que saber hacer las cosas, no solamente hay que saber exponer las razones, no solamente hay que elegir el momento, sino que también hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha constancia y, aunque es cierto que el Parlamento Europeo, la Unión Europea es
reconocidamente nuevo orden mundial también, pero la tecla que les he tocado es una tecla a la que ellos tendrán que responder, porque el artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea impone, entre otra serie de valores, que son valores propios de la civilización, impone los valores de la democracia. Quiere decir que, como pone el escrito, el artículo 2 del Tratado Constitutivo es la garantía en derecho positivo. El derecho positivo se llama derecho positivo el que está escrito. Es la garantía de que, en el derecho positivo, de que todos los Estados miembros son democráticos. Bueno, en su momento la resolución llegará y espero que llegue antes de que se haga un referéndum, monarquía o república en España. Y me gustaría mucho que llegara ese día en el que estos arrogantes, estos prepotentes y estos sabios magistrados que todo lo pueden, los jueces que todo lo pueden y los catedráticos, que ya buenas me las he tenido yo en la universidad con los catedráticos, que son semidioses, que a los activistas de elecciones transparentes y otros que se presentaban allí en las juntas electorales provinciales a preguntar cosas, los trataban mal. Ya me gustaría a mí verlos sudar con un observador de la Unión Europea allí, con ellos en la mesa, para garantizar que eso que no quieren hacer, que es abrir todos los sobres y hacer el escrutinio, que lo hagan. Ese va a ser el día en que se les termine las chulerías a estas personas. Bueno, pues vamos a confiar.